ahí en el Colegio de Bachilleres donde ahora laboro, que es un compañero pintor, Gil Madrid Loide, que se llama Enseñanza y que nos da esta idea de formación en la cual hay un adulto que a veces es el papá, a veces es el maestro, y un infante o un joven que se encuentran y que buscan de alguna manera transmitir, pero no nada más transmitir, desarrollar, impulsar. Y por eso la plática el día de hoy tiene por título, y vamos a hablar del cerebro, de las emociones y de la familia, ¿verdad? Entonces, un poco cómo se articulan estas tres ideas que a mí me parece que serían ideas que podemos platicar y que podemos comentar y que nos pueden servir a todos. Quiero hacer alguna advertencia de inicio. Bueno, no es una conferencia académica, así que no voy a hacer grandes referencias ni citas de la neurobiología del cerebro, que hay muchas. Yo mismo no soy un neurocirujano, lo voy a platicar en un momento más. Entonces, ¿de dónde vienen estas ideas del cerebro? Bueno, son ideas que lo que buscan es motivar el interés para que ustedes puedan profundizar en información que es muy fácil de adquirir, es muy sencilla y es muy interesante y que nos puede ayudar mucho a nuestro desarrollo personal y desde luego a nuestra misión como educadores o formadores, tanto en la escuela como en la casa. Entonces, me gusta hacer como las advertencias iniciales, a lo mejor me excedo en las anécdotas, ese ya es un vicio que he desarrollado y que se ha enfatizado con los años, pues ya tiene uno más anécdotas que contar, ¿verdad? Y que no contiene verdades absolutas tampoco, porque en el cerebro, en cuestiones del cerebro, todo se va descubriendo poco a poco. Y si bien es cierto que de 1990 para acá, que son apenas 30 años, hemos conocido más del cerebro que en toda la historia de la humanidad anterior. De todas formas, esto se sigue desarrollando y sigue modificándose poco cada día. Y entonces, por eso hoy hablamos de neuroeducación. ¿Qué es la neuroeducación? Pues es un poco la confluencia de tres elementos, de tres conocimientos. Los conocimientos que tienen que ver con el aprendizaje desde la psicología, ¿sí? Algunos de los profesores y seguramente los psicólogos que están en el colegio, pues han estudiado teorías psicológicas del aprendizaje que tienen que ver con algunos eminencias como Piaget, Vygotsky, David Ausubel, etcétera, etcétera. Pero desde, como les digo, en los últimos años, hemos aprendido tanto del cerebro que los neurocientíficos, los neurocirujanos, para empezar, tienen también descubrimientos importantes sobre cómo aprendemos y qué sucede en el cerebro que no se puede explicar nada más a partir de la psicología, a partir de las acciones y del comportamiento humano. Y desde luego también los profesores tenemos muchos años de experiencia donde cuando nos juntamos los tres, la neurociencia, la psicología y la pedagogía, podemos dar algunos resultados que nos interesan mucho, sobre todo para la pedagogía, y que no pueden explicarse desde una sola de las ramas. Es por eso que a mí me ha interesado mucho últimamente, de algunos años para acá, acercarme a este terreno de la neuroeducación y de los conocimientos que se dan a partir del cerebro. Entonces, ese es el ámbito desde el cual vamos a platicar en esta noche. Por ahí creo que alguien tiene un micrófono abierto, pero creo que no es una pregunta, ¿verdad? Bueno, si pueden apagarlo, seguimos mejor. Y lo que sucede con el cerebro hoy en día es semejante a lo que sucede con la astronomía. En la imagen ven ustedes cómo desde tiempos muy antiguos
los astrónomos veían los cielos y a partir de eso podían describir algunos fenómenos que se dan allí. Pero, por supuesto que nada comparado con lo que se puede hacer hoy en día con los telescopios modernos que nos permiten tener imágenes maravillosas y por lo tanto predicciones, como ustedes recordarán hace unas semanas con la cuestión de la estrella de Belén, por ejemplo, ¿no? Como aunque desde tiempos antiguos sabían de ese fenómeno, no lo pudieron ver ni lo podían explicar como ahora podemos hacerlo con estos telescopios. Pues lo mismo pasa en la educación y en el aprendizaje, donde antes, como les decía, pues con medios solamente a partir de la psicología y con experimentos, incluso que hoy serían cuestionables éticamente, como el que teníamos ahí con Watson y este bebé al que lo asustaba con animales y le presentaba máscaras a ver cómo reaccionaba para ver si el miedo era innato o era aprendido. Bueno, todo eso hoy en día adquiere una dimensión totalmente diferente cuando tenemos medios para observar en tiempo real lo que sucede con la actividad de nuestro cerebro. La tomografía, la imagenología cerebral nos permite identificar no nada más áreas del cerebro, sino cómo éstas actúan y trabajan de manera articulada y de manera constante. Entonces, esto es lo que hoy en día tenemos y que por eso no es que los conocimientos del cerebro vayan a desplazar lo que sabíamos en psicología, de ninguna manera, pero lo enriquecen y lo pueden explicar y lo pueden demostrar de una mejor manera o de una manera en la que podemos darnos cuenta de qué cosas de aquellas que pensábamos que explicaban nuestro comportamiento son ciertas y cuáles algunas de ellas hemos dado cuenta que no es así. Y bueno, pues esto tiene que ver también con las emociones. Si por algo se caracteriza esta época y esta etapa de crisis, es por una fuerte cuestión emocional en la que tal parece que nos dieran una buena sacudida, ¿no? Como si estuviéramos intentando domar un potro y el potro fueran esas emociones. Pues miren, yo se los, Grecia hizo favor de leer por ahí mi línea de vida, mi historia de vida, pues desde 1985 por ahí que yo trabajaba con alumnos de secundaria, algunos, creo que alguno me está oyendo, yo les decía que la adolescencia era como un potro, ¿no? Y que a veces esa adolescencia parecía que nos domaba y parecía que nos daba unas buenas revolcadas. Bueno, hoy lo podemos explicar mucho mejor a partir de la neurociencia. Y es que todos sabemos, no es, insisto, voy a dar una clase académica, pero todos recordamos la cuestión de la evolución de las especies y sabemos entonces, ya hemos visto estos esquemas de cómo la vida surge en el mar, cómo del mar se van creando primero de manera unicelular y luego con algunos pequeños organismos que después evolucionan para ser peces y después esos peces, alguno de ellos emerge a la superficie en busca tal vez de alimento y entonces vienen los anfibios y las aves y por otro lado los mamíferos y después los primates y después el ser humano, ¿no? Todo esto lo sabemos, lo hemos visto, lo hemos estudiado, lo enseñamos en la escuela, pero se nos olvida que al tiempo de esa evolución, pues también fueron evolucionando los cerebros. Y entonces vamos a encontrar que el cerebro humano tiene características muy importantes y que lo hacen diferente de muchas especies. Pero cuidado con lo que voy a decir. También tiene características muy similares a otras especies,
puesto que si de alguna manera la evolución lo que permitió fue que fueran quedando los organismos más aptos y por lo tanto así las especies fueron desarrollándose, entonces, y podemos encontrar reminiscencias de una especie desarrollada en otra, lo mismo puede pasar y lo mismo pasa con los cerebros. Y esto es un modelo que hoy en día se explica y que nos ayuda a entender un poco por qué pensamos y por qué reaccionamos de cierta manera. Entonces, sí, claro, el ser humano fue evolucionando en su forma de actuar, pero también biológicamente en su cerebro. Y ya el Homo sapiens sapiens, que es el hombre que sabe, pues tiene un cerebro que se ha desarrollado y es un poco más grande con relación a su proporción, y sobre todo en la parte frontal va a ser diferente. Pero sin embargo, pues procede y tiene partes comunes de los monos, de los chimpancés, de algunos anfibios y de toda esta evolución. ¿Sí? No es que nuestros cerebros sean totalmente diferentes. Y eso es lo que lo hace maravilloso. No pretendo que lean toda esta lámina, pero sí que entendamos que hoy sabemos perfectamente cada área de nuestro cerebro de qué se ocupa. Y eso nos permite entender procesos cognitivos, ¿no? Como el razonamiento, la memoria, pero también nos ayuda a entender otros procesos como las emociones, ¿sí? Y como las reacciones que vamos teniendo. Y una manera sencilla de explicarlo es lo que se conoce como modelo del cerebro triuno. No sé si entre nuestra distinguida audiencia algunos de los padres de familia sean neurocirujanos, puede ser que lo sean, alguno de ellos, y quiero hacer la advertencia de que este es un modelo que explica o que intenta explicar esta evolución de las especies en el cerebro, aunque hay algunos neurocientíficos que dicen que es una reducción, que no es tan así, ¿verdad? Que es mucho más complejo. Y claro que entendemos que es mucho más complejo. Pero bueno, ¿qué tenemos en común con otras especies? Pues al parecer en la base del cerebro tenemos algo que le llaman el cerebro reptiliano, y que es lo que compartimos en la evolución con aquellos anfibios y aquellos reptiles que después fueron evolucionando hasta llegar al ser humano. Pero al evolucionar no sustituimos el cerebro, sino lo enriquecemos. Entonces esa parte más interna del cerebro es aquella que se encarga de los instintos y de la supervivencia. Por ejemplo, ahí reside todas las órdenes que hace tu cerebro para, por ejemplo, respirar, ¿sí? Ese es el cerebro reptiliano. Pero también ciertas situaciones instintivas tienen que ver con él. Si en este momento ustedes bajaran la mirada y pasara una sombra por sus pies de manera rápida, pues inmediatamente van a reaccionar y quizá levantan los pies, quizá gritan, pero no se van a quedar sin una reacción. Y eso es parte de ese instinto, ¿no? Y eso es por eso que hoy los neurocientíficos ven como al parecer hay algunas imágenes que sí están ya como programadas para advertirnos de peligros, ¿no? Como no es lo mismo para nuestro cerebro, aún sin experiencias previas, observar un conejo que observar una víbora, como lo que pensaba, lo que hacía Watson, pero hoy lo entendemos de una manera diferente. Este es el cerebro reptiliano y lo vamos a representar con este cocodrilo. Y, insisto, nos da este ámbito de supervivencia. Y ahí está, y además es la puerta de entrada
de todos los estímulos que ustedes saben que vienen por el sistema nervioso central y que por ejemplo, lo que viene de nuestros sentidos, del tacto, etcétera, pues pasa por aquí primero. Después viene la parte del cerebro límbico, es como la parte media. No voy a entrar en detalle de la anatomía de las partes, pero donde se dan las emociones. Bueno, esto es muy importante porque para empezar tenemos que reconocer que las emociones no residen en el corazón y en el estómago, aunque sí hay, digamos, conexión en el sistema nervioso central con ellos. Y por eso es que cuando uno se siente triste, siente un hueco en el estómago, cuando uno se siente enamorado, siente mariposas, ¿sí? Pero no es que las emociones residan en esto. Las emociones residen en el cerebro. Y bueno, estas emociones y parte de percepción no consciente es lo que hacen esta segunda parte. La voy a representar con un potro, porque precisamente este es lo que sí compartimos con algunos mamíferos. Yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo que nosotros podemos identificar en un perro, si ustedes tienen un perro, una mascota, si el perro está contento o está enojado, ¿sí? Las emociones también se expresan en algunas especies. En cambio, si ustedes tienen una iguana, un reptil, jamás van a saber si está contento o está enojado, porque las iguanas no tienen manejo de estas emociones. ¿De acuerdo? Podrán reaccionar a estímulos de que se acercan a donde está la comida, pero no es lo mismo que un perro que se acerca a ustedes y mueve la cola con alegría cuando los ve llegar, ¿sí? Y finalmente está la parte de donde residen la parte superior y sobre todo en la corteza prefrontal, donde de alguna manera se dan las operaciones cognitivas superiores, ¿no? Los procesos de memoria, los procesos de atención, el proceso de percepción, todo esto se da, la comprensión se da acá. Pero entonces hay que tener cuidado porque esto quiere decir que hay muchos filtros antes de llegar a ello. Y bueno, esto es lo que se logró en esa área de evolución hasta llegar al hombre primitivo, al Homo sapiens sapiens. Prácticamente nuestro cerebro no ha cambiado gran cosa de este hombre de las cavernas al que somos nosotros ahora. Como cambio en la preconfiguración biológica del cerebro. Por supuesto que nuestras experiencias y nuestra cultura ha cambiado, pero eso no se explica de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, esto es interesante porque entonces vamos a ver cómo nosotros mismos, que nos consideramos seres racionales, pues a lo mejor somos más emocionales que racionales y a lo mejor también se nos olvida que el cerebro reptiliano es el que primero que manda. Si algo pone en peligro mi vida, yo no estudio ni hago nada. A eso le doy atención primero. Si tengo miedo, el miedo paraliza todo, ¿sí? Por eso es muy importante y por eso ya desterramos de la educación tradicional, aquella donde los profesores lograban la disciplina por medio del miedo, pero no el aprendizaje, ¿sí? Bueno, entonces, este cerebro triuno, donde la primera entrada es el cerebro reptiliano, básicamente tiene como funciones tres, básicamente, ¿no? Las que hemos heredado para sobrevivir en la evolución de las especies. Sobrevivir, reproducirnos y cuidar de las crías. Y por eso me gusta esta representación del hombre de las cavernas. No dejen de darle una vista. Vean por favor aquí entonces a los hombres que buscan cazar, un poco este modelo
las crías cuidadas por los demás. No dejen de ver a este preadolescente o adolescente con una expresión ya desafiante y con una piedra en la mano como diciendo, ¿dónde está ese mamut? Yo voy, yo puedo con él, ¿no? Bueno, esas prioridades entonces están en el cerebro, pero hoy sabemos que el cerebro de alguna manera está como configurado, y quizá la manera más sencilla de entenderlo es pues como si fuera el sistema operativo, ¿no?, de una computadora que está ahí y que nos permite funcionar dependiendo de cómo se vaya usando la computadora y se vaya alimentando. Y entonces por eso sabemos que a lo largo de la vida, estas conexiones que se van dando en el cerebro, por eso decimos que el cerebro es plástico, porque aunque nosotros, no quiere decir con el material, sino que el cerebro, aunque parece siempre igual, siempre está cambiando, porque lo que cambia es la configuración de las redes neuronales y las sinapsis o conexiones nerviosas que se hacen entre un área y otra del cerebro. Y cuando los niños son pequeños, está configurado para que aprendan a hablar. Y cuando son más grandes, cuando llegan a la adolescencia, están configurados para que se emocionen y busquen de alguna manera ya salir a formar una nueva tribu, ¿no? Voy a usar estas expresiones porque eso es finalmente lo que está pasando con nuestro cerebro. Es decir, la evolución no cambia, como lo hemos dicho, a la forma cultural que nosotros tenemos en la vida moderna. Y cuando se va desarrollando de manera diferente y tiene una emoción diferente en la vida adulta y otra en la vida de los adultos mayores, ¿no? Todo esto tenemos que entender que el cerebro está configurado desde para crecer y desarrollarse hasta para morir, ¿sí? Finalmente, la evolución de las especies es muy pronto como para poder captar el que la esperanza de vida ha aumentado por las vacunas, por los antibióticos y algunas otras cosas que hoy hacen que pues haya personas con esperanza de vida de 70 y tantos años, cuando ustedes saben que pues antes, pues con una infección la gente se moría, ¿no? Entonces 30, 40 años, en fin, ¿no? Y eso es lo que explica enfermedades como el Alzheimer, etcétera. Bueno, y entonces por eso esto hay que entenderlo porque nos ayudaría a entendernos mejor. Entonces, los niños pequeños están configurados neurobiológicamente para necesitar a sus padres. Para los niños pequeños no hay presencia más importante que la de sus padres. Y por eso ustedes ya lo saben, si estás presente, se ponen muy felices, si estás con ellos y compartes, se ponen muy felices, si la mamá se les desaparece un momentito, es tragedia, ¿no? Están configurados para eso. Y precisamente hoy sabemos que el cerebro en esa etapa es plástico, pero tiene ventanas de oportunidad muy importantes. Las que tienen que ver con la adquisición del lenguaje y las que tienen que ver, ojo, con el sentido numérico. Eso es algo que no sabíamos antes y que hoy sí sabemos. Los bebés calculan. Los bebés tienen, de la misma manera que están configurados para poder aprender el lenguaje, así como estamos viendo este niño, véanle los ojos sobre ese adulto que le está hablando y que nosotros a veces decimos, pero ¿para qué le hablas si ni te entiende? Toda la actividad cerebral en ese momento se está dando para entenderlo, porque esa es la ventana de oportunidad que se tiene para hacerlo. Por eso hoy sabemos que lejos de estorbar, esa es la mejor edad para que los niños aprendan no uno, sino varios idiomas. Y ya no dije 2,
varios. Esto ya lo saben muchas parejas jóvenes que yo conozco, que el papá le habla al niño en inglés y la mamá le habla en español. Las abuelitas pensaban que eso confundía a los niños. Hoy sabemos que no. No solo no los confunde, sino que además desarrolla su capacidad cerebral de tal manera que pueden aprender los dos idiomas, el acento del idioma, y además pueden aprender más cosas. Es impresionante, no traigo ahorita la imagen, la imagenología en el cerebro que compara a un niño monolingüe con uno bilingüe. Así que bueno, si ustedes tienen esa oportunidad, no la dejen pasar. Hay algunas personas y algunos modelos educativos que incluso en preescolar, ese es su énfasis principal, que los niños aprendan varios idiomas. Y entonces llegan y les hablan en 4 o 5 idiomas diferentes. Bueno, y con el sentido numérico sucede lo mismo. ¿Sí? Eso decíamos, no lo sabíamos. Si ustedes le dan esos 3 patitos a ese bebé que están viendo en pantalla y le esconden uno, el niño lo busca. El niño lo busca y puede hasta llorar. O sea, no es que haga la resta 3 menos 1, 2, me falta un pato, pero tiene esa posibilidad de ir identificando cantidades. Si se desarrolla esto y se desarrolla a edades tempranas, pues no será ya las matemáticas el coco para cuando lleguen a secundaria, ¿verdad? Entonces, hoy sabemos que el desarrollo de las habilidades tiene que ver con biología, pero también con medio ambiente. Y cuando digo biología, quiere decir con que el cerebro esté sano y preparado para poder desarrollarse mejor. Y esto tiene que ver con que esté bien nutrido, que haya salud, que no, desde luego, no reciba drogas o cosas así. Es por eso tan importante para un sistema educativo como el nuestro, no solo de nuestra escuela, sino en nuestro país, que los niños estén bien nutridos para que puedan aprender no nada más el día, sino a futuro, ¿no? Estos programas de desayunos escolares son básicos para la gente vulnerable para que puedan tener esto, porque si no, un niño que crece desnutrido también le cuesta mucho más trabajo después aprender cosas abstractas, ¿no? Bueno, y vean, lo que no tiene que ver es con la genética. Entonces, ojo, no es que, ay, este niño salió bueno para las matemáticas. No salió bueno, se desarrolló. Es que como es hijo de Messi, entonces salió muy buen futbolista. No salió, pues es que juega con el papá, ¿sí? Y si Messi hubiera adoptado un niño desde pequeño, pues ese niño también desarrollaba eso independientemente de su genética, ¿sí? En términos generales, desde luego, hay pequeños matices en esto. Pero también tiene que ver con el medio ambiente, es decir, con la estimulación oportuna que se dé. Es decir, si el hijo de Messi no ve a Messi y no juega fútbol con Messi, jamás, aunque sea su hijo, va a desarrollar esto, ¿sí? En cambio, si está y va jugando y lo va desarrollando, y lo mismo pasa para los idiomas y pasa para las matemáticas y muchas otras cosas. Se necesita estimulación y se necesita ejercitación. Y bueno, para los niños grandes, fíjense cómo empieza a ser natural, entonces no se me sientan papás, que ya es más importante para ellos tener amigos, ¿sí?, que estar con los papás. Sí, mamá, te quiero mucho, pero espérame, porque ahorita estoy platicando con mis amigos. Y claro, esta edad es muy plástica y es muy propia para trabajar con ellos en la escuela, cuestiones de aprendizaje, inteligencia, lenguaje, memoria. No me meto mucho en esto porque la plática no es para maestros. Y con los adolescentes, ahí, ¿recuerdan la imagen que les puse de las cavernas donde hay un adolescente con la piedra que ya se quiere salir de la cueva? Bueno, pues eso es lo que pasa con el cerebro.
El cerebro adolescente le pide al joven y lo impulsa para que forme un grupo nuevo y por eso hacer como una tribu. Eso va a ser tan importante que hace que si los pusiéramos en una carrera, para el adolescente el cerebro emocional siempre va más rápido que el cerebro racional. Los adolescentes primero sienten y después razonan. Y esto es una realidad y como papás y como educadores debemos saberlo, entenderlo y actuar en consecuencia. Entonces, si sabemos que los muchachos son emocionales, entonces cuando están en una etapa emocional, no intentemos razonar con ellos. Lo bueno es que estos auges de arranques emocionales que tienen los adolescentes, si bien son muy intensos, también tienen una duración muy limitada. Hacen unos berrinches espantosos, pero de pronto se puede hablar con ellos. Y entonces los adolescentes tienen otras necesidades, como explorar su identidad, y entonces se van a dejar crecer el pelo largo, se van a querer poner un piercing, no les vas a dar permiso, pero entonces lo hacen en la calle, en fin, exploran esa identidad. Van a buscar integrarse con sus pares y van a llegar al momento que se mimetizan y todos se ven iguales, ¿sí? Porque tienen que buscar esto. Y tú no puedes ser injusto y querer decirles que eso no está bien, ¿verdad? Tenemos que ayudarlos, claro, pero entender cuáles son sus necesidades. Y tienen una necesidad muy importante de tomar riesgos. Por eso a los adolescentes les encantan los riesgos, ¿sí? Porque su cerebro les está diciendo, ya salte de la cueva, forma una tribu nueva, ¿no? Y esto ni siquiera es consciente, pero por eso les gustan los riesgos. Claro que hay de riesgos a riesgos. Hay chicos que lo que les gusta es brincar, como en los concursos de porras, y hay otros que lo que hacen es tomar, por ejemplo, tomar alcohol y luego revolverlo con bebidas energetizantes, y la necesidad de ellos, y esto lo hacen por la presión que tienen, pero ojo, no es una presión, hoy sabemos, de que los que están acá le digan, tú tienes que tomar, ni siquiera necesariamente es eso, sino que el saberse en un grupo y observados por los demás hace que hagan cosas que ellos mismos después no se pueden explicar. Las drogas y desde luego las experiencias de pasión y de despertar a la sexualidad son parte de esos riesgos en los cuales va primero la emoción y después va el raciocinio, ¿sí? No es que no sepan las consecuencias de la bebida, no es que no sepan las consecuencias de tomar drogas, no es que no sepan las consecuencias de tener sexo sin protección, lo saben, pero en el momento tienen una explosión del potro y el cerebro racional no los alcanza. También requieren ganar independencia. Por eso, de pronto, se nos van, se desaparecen, se encierran, ¿sí? Es que, ¿qué estará haciendo dentro de su cuarto? A lo mejor nada, a lo mejor sí, pero lo primero que necesitan es independencia, ¿no? Y por eso lo hacen. O por eso, pues se nos van a veces de la escuela y nos dejan ahí nada más la pinta, ¿no? Y por eso desafían la autoridad. Y en esto, para que compartamos y no nos sintamos mal, no es personal. Nos desafían a los padres y nos desafían a los maestros. ¿Por qué? Porque tienen un conflicto de autoridad. ¿Y por qué tienen un conflicto de autoridad? Porque su cerebro emocional se los está pidiendo. Si no desafiaran la autoridad, no formarían otra tribu. Recuerden que ellos necesitaban hacer eso. Entonces, pelearse con el alfa de la cueva, ya sea para tomar el dominio o para irse y formar una nueva tribu. Entonces, eso sucede. Como les digo, afortunadamente, si nosotros estamos empáticamente con ellos, ellos siempre van a agradecerlo. ¿Qué necesitamos los adultos? Esa empatía.
Lo siento si este concepto de empatía hoy nos dicen que es neoliberal, pero es muy importante, ¿sí? Es conectarse, porque una vez que estamos conectados y ellos lo saben identificar muy bien qué maestros, qué familiares están verdaderamente interesados con ellos y vibran a esa misma frecuencia. Observan y absorben, ¿sí? Por eso les decía, cuando están enojados, cuando tienen estas explosiones emocionales, lo que necesitamos es que pasen. Decía ahí una canción, me acuerdo, ¿no? El sermón de la montaña a las 3 de la mañana no me va a convertir. A nadie convierte un regaño en la noche porque llegaste tomado. No, hay que esperar, hay que empatizar y hay que hablar cuando estén tranquilos. Bueno, y desde luego, el código social neurobiológico ya para las parejas, para cuando ya han formado la tribu, cambian. Entonces, las emociones se vuelven estables y ahí cometemos el error de que se nos olvida que fuimos inestables en algún momento. Y por eso a veces lo peor que podemos hacer con un hijo adolescente es decirle, y por eso estás sufriendo, porque te enamoraste de esa que ni vale la pena, ni se baña y cosas así, descalificamos. Para ellos de verdad es un momento muy difícil. Entonces, es muy diferente a que viven, pues a lo mejor ustedes como padres de familia de niños y jóvenes ahí en el colegio. Y después, en adultos mayores, pues no nos queda remedio. Es decir, nuestro cerebro no estaba configurado para vivir más allá de los 50 años, ¿sí? Así que todo lo que después va costándonos más trabajo, entonces es una etapa donde podemos desarrollar la sabiduría, ¿sí? Y tener una actividad cognitiva intensa que prevenga o que atrase, más que prevenga, que atrase los efectos que el mismo cerebro está programado para apagarse. Qué triste, ¿no? Pero es como cuando van a la comercial mexicana, bueno, ya no existe, la Soriana o cualquier, pero van a las 10 de la noche y empiezan a apagar las luces, ¿no? Poco a poco, como corriéndote. Pues eso es lo que les pasa a nuestro cerebro cuando ya llega una edad en la que dice, a ver, ¿ya sobreviviste? ¿Ya te reprodujiste? ¿Ya cuidaste la prole? Pues entonces ya no tienes que hacer aquí, ¿no? Entonces, por eso, los cuidados básicos, hoy sabemos en todas las edades, tienen que ver con la nutrición. Nuestro cerebro consume mucha energía y por eso nos hace tan difícil el poder controlar lo que comemos, y ustedes lo saben perfectamente, aunque nos pongan etiquetas, nos encanta comer grasa y nos encanta comer azúcar. ¿Por qué? Porque eso es lo que el cerebro quiere y está programado para acumular. ¿Y por qué? Porque como los hombres de las cavernas, ¿cada cuándo creen que cazaban un mamut? Pues no crean que era una actividad diaria ni la tenían a un lado, ¿verdad? Entonces, cuando cazaban algo, había que atracarse, y el cerebro está prefigurado para eso. Por eso cuando comemos botana o cuando comemos cosas grasosas, es muy difícil parar. Bueno, pero la alimentación es muy importante. Y la otra cosa, hoy sabemos que tan importante es cuidar la nutrición como cuidar el sueño. Durante el sueño el cerebro no descansa. Durante el sueño el cerebro hace actividades de desintoxicación, pero también reafirma aprendizajes. Esto es importante y lo podríamos platicar con los maestros, pero como siempre se aprende más cuando se repasa y hay un periodo en el cual la gente duerme entre un repaso y el aprendizaje. Entonces, es muy importante porque ahí es donde el cerebro decide si la información que tenemos vale la pena guardarla a largo plazo o se deshace de ella. Bueno, y finalmente, pues esta idea de que necesitamos familias y escuelas que sean empáticas con las edades de nuestros hijos. O sea, nuestros hijos no son adultos chiquitos, los adolescentes tampoco,
¿no? Y los adolescentes no son niños grandes, entonces tenemos que empezar a ver un poco cómo se ven ellos mismos. Y no se nos olvide que los adultos también decidimos con base en nuestras emociones. ¿Cómo explicaríamos entonces que alguien pueda pelearse a golpes e incluso llegar a matar a un hincha de un equipo de fútbol contrario? Bueno, eso pasa. Entonces, ¿somos seres racionales? Pues no tanto, ¿verdad? A los adultos también las emociones a veces nos dan vuelcos. ¿Cómo puedes explicar que una persona se forme por 72 horas en la intemperie para ser el primero que entre a una tienda de Mac Store a comprar el último modelo de iPhone y salir feliz con ese? Y creo que luego se le cayó, ¿verdad? Y, leí por ahí. Pero bueno, eso no es racional. Bueno, un poco a broma, pero si nuestras decisiones fueran racionales, ¿nos casaríamos? Esta es una decisión más emocional que racional, ¿no? Mucho más emocional. No es que me pongo a pensar consecuencias y pros y contras y hago un FODA, ¿no? Pues quiero estar contigo. Son cosas emocionales. Y por eso decimos, pues somos seres emocionales que razonan o que a veces razonan, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esto se da mucho más en los adolescentes, esto nos pasa a todos. Y yo quisiera terminar con una frase que ustedes seguramente conocen de Pierre Fauré, que justo ahora que estamos ya conmemorando, o acabamos de conmemorar el aniversario de su fallecimiento, dice: el hombre es un ser que nace inacabado, incompleto. Yo no sé ustedes, pero cuando yo leí esto, dije, a Pierre Fauré le hubiera encantado ver una imagenología y hubiera sido un fanático de la neurobiología del cerebro y de la neurodidáctica. ¿Por qué? Porque es precisamente eso que dijimos. Los niños están configurados y prácticamente todos pueden hablar dos idiomas, todos pueden desarrollar sus competencias matemáticas, todos pueden tener análisis de pensamiento complejo, de pensamiento creativo. Es cuestión de desarrollarlo. Entonces dice una nostalgia que tiende a completarse y a hacerse autónoma, a la cual no se podría llegar sin esfuerzo. Eso es importante, ¿no? Tiene que haber desarrollo, y para que haya desarrollo tiene que haber ejercicio, pero tiene que haber un ejercicio, digamos, focalizado y orientado, ¿verdad? Se va haciendo totalidad constantemente su existencia, se va haciendo totalidad constantemente. Su existencia aparece entonces como una posibilidad. No se nace siendo persona, sino que se llega a ser persona. Cámbienle un poco los términos y parafraséenlo con la idea del cerebro y del desarrollo de las capacidades humanas, y van a darse cuenta que, como les digo, es perfectamente compatible. Y bueno, vamos a platicar un poco. Básicamente esto es lo que yo quería compartirles. Este es, por si quieren, mi correo electrónico, las redes, y un proyecto de divulgación que pueden buscar en redes como Indocentes, con doble N, o Intenciando, que es una columna y podcast que tenemos, donde hablamos de temas de educación que les puede interesar, y que, bueno, a mí me daría muchísimo gusto que así fuera. Así que, pues por mi parte es todo, y vamos a ver qué nos platican o qué nos preguntan en los minutitos que nos queden. Adelante. No oigo preguntas. ¿Andas por ahí, Grecia?
O Sí, capaz claro de que que sí, yo o no me estoy al oyeron nada. pendiente del chat también. Anímense a preguntar, papás, algún La comentario también. vamos a repetir todo entonces porque no se entendió. No, al contrario. Hay una mano levantada, ¿no? Nada más que no sé cómo le damos la palabra o si es alguien que está en zona de espera. Hola, soy yo, soy Lioba y Tortuga. Muchas Hola, buenas Lioba. noches a todos. Muchas gracias. Muy interesante la plática. A mí en lo personal me aclara muchísimas situaciones que estoy viviendo con mi adolescente. Y digo, suena padrísimo eso de todos nacimos como reseteados y todos podemos aprender y captar. Y tenemos, entiendo yo, las mismas oportunidades. Sin embargo, no sé si yo esté mal o es lo que me ha tocado vivir. Hay quienes tienen cierta parte bloqueada o no sé cómo explicarlo, a lo mejor con alguna dificultad. Y se los digo, por ejemplo, con mi hijo el mayor, que he estado con neurólogo desde sus 3 años y siempre he tenido que estar trabajando en ciertos, porque hay una dificultad, ¿no? Son casos muy particulares, entiendo, porque pues su IQ está medido y pues todo me indica que va bien. Sin embargo, pues hay una dificultad, aún y trabajándolo desde muy pequeño. Entonces yo no sé si son excepciones que luego, bueno, pues son retos que nos tocan o tiene que ver con alimentación o con, no sé, algo de lo que estuvo platicando. Digo, es así por una pregunta de verdad como muy personal, ¿no? No, y una experiencia, Lioba, ¿verdad? Es tu nombre, te agradezco mucho participar. Sí. Pues sí, en realidad, mira, habría que ver, y tú lo has visto, por lo que me platicas, han estado con atención, cosa que qué bueno, porque eso puede ser la gran diferencia o marcar una gran diferencia. Partamos que todo lo que platiqué es en términos generales y para la mayoría de las personas. Pero efectivamente hay situaciones donde, y a veces no se sabe muy claramente por qué, por eso decíamos, el cerebro se sigue estudiando. Algunas áreas no funcionan de la misma manera en una persona que en otra, por eso hay algunas cuestiones como la dislexia o la discalculia, que es el equivalente pero en matemáticas. Esas son cosas reales y no necesariamente tienen que ver con que no se haya desarrollado de principio. Pueden tener que ver con algún accidente químico en el cerebro o con algún accidente químico en el cerebro, o decías tú alguna cuestión de nutrición, pero me imagino que no es tu caso. Con respeto, no creo que a lo mejor en algunos niños que son hijos de madres desnutridas y que además unos días comen y otros días no comen, y cuando comen toman Coca-Cola y ya saben, entonces, esas ideas, ahí sí tenemos problemas que después se van a reflejar, como lo mencioné, pero creo que no sería el caso. De todas maneras, ahí, lo que hay que desechar es la culpa, porque no tiene que ver con algo que no hayas hecho bien, ¿verdad? Como papás, sino, y están haciendo la posibilidad de ayudarle. Afortunadamente, el cerebro es plástico en todas las edades, es decir, nos permite, si hay una lesión en el cerebro, el mismo cerebro se reorganiza para superarla. Voy a poner el ejemplo de alguien que haya tenido, por ejemplo, una fascia y que de pronto se quedan sin poder hablar, ¿no? Y que tienen que aprender a hablar nuevamente, pero muchos de ellos lo logran. Claro, a veces no de la misma manera que como lo venían haciendo antes, pero lo van logrando y se van desarrollando. Entonces yo creo que ahí para tu hijo, si siguen apoyándolo con atención profesional y con el amor y apoyo de casa,
pues seguramente va a salir adelante. No sé si hubiera algo más que quisieran comentar. No, muchas gracias. De verdad, sí ha sido todo un reto y a lo mejor hay quienes ha pasado por sus manos mi hijo pudieran creer que hay un no querer y hay mucho un no poder, ¿no? Porque ya ha sido pues mucho el análisis y el estudio y lo que se ha estado trabajando y pues pues cuesta trabajo, ¿no? Porque el que lo conoce y lo ve muchas veces puede creer que no quiere, tiene un déficit de lectoescritura que le cuesta y no puede. Entonces, sí. Pero bueno, cuestiones como muy particulares y sí, yo sí creo que hay avances, pero sí es un mayor esfuerzo que la media, ¿no? Sí, y un mayor reto, y desde luego, pues, habrá que celebrar más los logros, ¿no? Así que ojalá que siga desarrollándose bien. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues estamos sobre el tiempo. Yo les agradezco muchísimo nuevamente la invitación, Grecia, Marco, Mari Carmen, a todos papás. Veo que son por ahí casi 60 personas conectadas, así que la verdad me da muchísimo gusto que me hayan invitado. Y bueno, pues a través de las personas que nombré, si puedo apoyarles, servirles en algo más, con todo gusto. Para mí esto es mi profesión, pero también mi pasión, así que lo hacemos con mucho gusto y ojalá tengamos oportunidad en un futuro no muy lejano de hacer algo parecido, pero donde nos podamos ver las caras, donde podamos estar ya de manera presencial. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Le damos la palabra a Marco para que pueda hacer la despedida, por favor. Sí, gracias, Grecia. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que es muy importante para nuestros padres de familia, para nosotros, maestros, el escuchar diferentes voces y que todas nos enfocan en lo mismo, ¿no? Lo más importante es apoyar y desarrollar a estos niños, entendiéndolos, a estos adolescentes y entendiendo, poniéndonos en su lugar, siendo muy empáticos y sabiendo poner como estos límites y poder canalizar. Me llamó la atención mucho esta parte de correr riesgos, a veces en el deporte, y que es cuando un niño está estimulado hacia el deporte, hacia una actividad, arriesgarse en pues a lo mejor más seguro o más protegido que en un ambiente de alcohol, de drogas, de desarrollo demasiado libre de la sexualidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que siempre bien interesante platicar contigo. Ya teníamos muchas ganas desde hace un año que te invité al Congreso de Educación, que bueno, seguimos pendientes por los 30 años. También considero que es un momento importante para el colegio en esta semana del Padre Pierfort, donde lo recordamos y recordamos lo que nos motiva. Te agradezco la pasión, creo que es algo que siempre proyectas, esa pasión por la educación, esa pasión por enseñar, por dejar huella en los demás y pues básicamente seguimos en contacto y seguimos apoyándonos porque la educación pues no es solamente de unas personas, es educación de las familias y educación de una sociedad. Gracias, Sergio, y gracias a todos los papás que nos acompañaron. Así es. Grecia, te regreso la palabra. Muchas gracias, Marco. Gina, si me permites poder compartir la imagen de nuestra siguiente conferencia para que los papás estén enterados y que nos puedan acompañar, porfa. Adelante, Grecia, ¿ya la puedes compartir? Permíteme. No me aparece, Gina. ¿La tendrás tú por ahí? Bueno, les voy platicando. La siguiente ponencia se llama o se titula Clases en línea. ¿Y ahora qué hago? Y bueno, será impartida por el psicólogo José Manuel Gutiérrez. Los esperamos el 10 de febrero, igual a partir de las 8 en punto.
y bueno, por ahí les estaremos compartiendo la publicación. Y también, bueno, la grabación, por si no la pudieron escuchar completa, también se compartirá en la plataforma. Gracias, Gina. Ahí está, clases en línea y ahora ¿qué hago? Y bueno, para finalizar, un último comercial, les queremos compartir que a partir de la próxima semana ya estarán disponibles las guías también del Centro de Formación para Papás, para que ustedes continúen formándose. Sabemos que es un gran compromiso que tenemos también como papás con nuestros hijos. Entonces, los invitamos a visitar la plataforma también para que puedan encontrarlas ahí. Iremos subiendo poquito a poquito las guías anteriores, de meses anteriores, y bueno, ahorita ya estarán disponibles las del mes de enero. Les agradezco mucho su atención y que se hayan conectado. Muy buenas noches a todos. Gracias, Grecia. Gracias a papás. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. 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 Buenas noches, voy a finalizar la reunión. Descansen. Gracias, buenas noches, Gina. Gracias. Muchas buenas gracias. noches. Gracias a todos. Gracias, Sergio.